Hola, mi nombre es Nicolás Charri. Hoy vamos a conocer las partes del aparato reproductor en tres especies de animales domésticos, como lo es la hembra canina, la hembra porcina y la hembra equina. Vamos a ver imágenes reales y mediante esto analizaremos las diferencias principales entre cada una de ellas. Vamos. Bueno, vamos a hablar de la hembra canina. El aparato reproductor de la hembra canina podemos observar que tiene la vulva, la vagina y el cuello uterino, o que también se conoce como cervix. El útero bicorne con dos cuernos alargados, donde vemos las trompas de falopio y los ovarios. Las hembras caninas también tienen un ciclo estral con 4 fases y suelen ovular de 5 a 10 óvulos más o menos por celo. Pasándonos ya hacia la hembra porcina, el aparato reproductor también es bicorne, pero sus cuernos uterinos son mucho más largos a los de la hembra canina, adaptados por camadas numerosas, se puede decir. El cervix es largo y tiene forma espiral, puede ovular entre 15 a 25 óvulos por ciclo. Si notamos, ahí ya hay una diferencia entre hembra canina y hembra porcina en los óvulos que suelen ovular, valga la redundancia. Si nos pasamos ya hacia la hembra equina, en las yeguas el útero bicorne tiene cuernos más cortos a comparación de las otras dos, y el cuerpo uterino es muchísimo más grande, por lo que el animal pues es más grande, valga la redundancia. Solo ovulan un óvulo por ciclo las hembras equinas, en una región especial del ovario llamada fosa ovárica, y el cervix es más corto y menos rígido que entre otras especies. Comparando estas tres especies, vemos que el aparato reproductor se adapta a la estrategia reproductiva de cada una, adecuado pues a su cuerpo. El porcino está preparado para camadas muchísimo más grandes, mientras que la yegua y la hembra canina tienen úteros muchísimo más pequeños y ovulaciones pues por ende muchísimo más cortas. Esta es la diferencia entre los tres aparatos reproductor de estos tres animales domésticos hembras. En este video vamos a explorar el aparato reproductor masculino de tres especies animales de gran importancia en la zootecnia, como lo es el porcino, el semental, que es el equino, y el toro, que es el bovino. Cada una de estas analizaremos los componentes principales, sus glándulas accesorias y las diferencias estructurales que definen a cada una de estas especies machos domésticos. Vamos a hablar del porcino, que le podemos llamar también como berraco. El aparato reproductor de este berraco incluye testículos situados dentro del escroto, epidídimos bien desarrollados, conductos diferentes y un pene de tipo fibroelástico con espiral terminal. Posee glándulas accesorias bien definidas como las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouterales. Para el aparato reproductor del equino y el semental, en los equinos los testículos también están situados escrotalmente, pero el pene es de tipo músculo cavernoso, capaz de aumentar considerablemente su tamaño con el llenado sanguíneo. La eyaculación, digamos, de este equino ocurre a través de la uretra, que comparte función con el sistema urinario. Para el aparato reproductor del bovino, el toro, el aparato reproductor de este se caracteriza por un pene de tipo fibroelástico, parecido al del porcino, con flexura sigmoidánea, sin que sus testículos están también situados dentro del escroto, y las glándulas accesorias producen los componentes del semen que facilitan la fertilidad, que es mucho más fácil. Entonces ahí miramos las tres diferencias entre Las principales diferencias entre estas especies radican en el tipo del pene, el tamaño, disposición de los testículos y la estructura de las glándulas accesorias. El equino posee el pene más vascularizado, mientras que el bovino y el porcino presentan estructuras más rígidas. En conclusión, comprender la anatomía reproductiva masculina es esencial para el manejo reproductivo eficiente en producción animal. Estas diferencias morfofuncionales explican la forma en que cada especie ha evolucionado para producirse con mayor éxito. Bueno, vamos a dar la explicación de algunos términos de la anatomía. El primer término es arterias o ramas colaterales. Son ramificaciones que salen de una arteria principal a lo largo de su trayecto. Definición de arterias recurrentes. Las arterias recurrentes son arterias que tras nacer de un tronco principal se dirigen en sentido opuesto al flujo general para irrigar estructuras superiores.
Anastomosis arterial. La anastomosis arterial es una conexión entre dos arterias, lo cual permite la circulación alternativa de la sangre sin una vía que obstruya esta misma conexión. La red arterial. La red arterial es un conjunto de arterias entrelazadas que distribuyen sangre en la zona específica. El arco arterial. El arco arterial, su definición es curvatura formada por una arteria principal que da origen a varias ramas. La arteria terminal es una arteria que no se anastomosa con otras y es la única fuente de sangre para cualquier área o para un área en específico. La red admirable. La red admirable es una red capilar entre arterias o entre venas donde hay un intercambio térmico o gaseoso especial. La vasa, vasorum, son vasos sanguíneos pequeños que nutren a las paredes de las arterias y a las venas grandes. El plexo venoso. El plexo venoso es una red de venas interconectadas que drenan sangre de un área determinada del sistema. Los senos venosos. Los senos venosos son dilataciones venosas dentro de un órgano o estructuras como se puede decir el encéfalo. La vena emisaria. La vena emisaria es una vena que conecta los senos venosos del cráneo con las venas externas. El cuerpo cavernoso. El cuerpo cavernoso pues es un tejido eréctil del pene o del clítoris que se llena de sangre durante la excitación del animal. Las capas de un vaso sanguíneo. Hay tres capas de un vaso sanguíneo: la capa íntima, la capa media y la capa adventencia. La capa íntima es un revestimiento interno liso del endotelio. La capa media es un músculo liso que regula el diámetro del vaso y la capa adventencia es una capa externa con tejido conectivo de los nervios. Estas serían todas las definiciones.